Y con esta sintonía damos paso a la sección de ECAI Center de la mano de Adrián Celaya para hablar de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Leire. Egunon. Bueno, hoy nos vienes a hablar también, nos has traído varios temas, a ver si nos da tiempo a hablar todos, que nunca nos da, pero bueno, vamos a intentarlo. Vas a empezar hablándonos un poco pues acerca de qué es Confebask. Sí, bueno, es una reflexión que creemos que es muy importante realizar en este momento, ¿no? Porque, bueno, Confebask en principio es la Confederación de Empresarios Vascos, así se llama a sí misma, ¿no? Pero ¿qué es en realidad? Claro, este análisis lo empezamos a realizar, pues bueno, teniendo en cuenta los cambios que ha habido en los últimos años en la estructura empresarial y sobre todo en el ámbito de las medianas y grandes empresas, pues bueno, normalmente esto se transmite a las confederaciones de empresarios, pero intentamos comprobar hasta qué punto. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta de qué era lo que estaba sucediendo en los primeros cargos de Confebask. Confebask, como todo este tipo de estructuras patronales, tiene pues unas personas, digamos, de staff que trabajan en la propia estructura, y luego tiene los cargos representativos, que suelen ser, es decir, los que trabajan en estructuras suelen ser pues un coordinador, un director general, un gerente, algo con esos nombres, y luego suele haber un presidente o un consejo que están formados por empresarios, ¿no? Pues esos empresarios son los que nombran luego al staff, ¿no? Bueno, pues claro, esos empresarios y en concreto analizando la figura de las presidencias, nos dimos cuenta de que lo que estaba sucediendo realmente en Confebask en los últimos años. Vemos que la presidenta actual y la anterior, las dos últimas presidentas, y no solo esas dos últimas presidentas, sino también la presidenta de CEBEC. CEBEC es la Confederación de Vizcaya, que es de las tres territorios que componen la representación de Confebask, el más importante. Pues sucede lo mismo con la presidenta de CEBEC, la anterior presidenta de Confebask y la actual presidenta de Confebask, que es que, bueno, en realidad no son ni empresarios vascos ni empresarias, ¿no? Claro, empresario es el que crea o es propietario de una empresa, ¿no? Y claro, otra cosa son los asalariados de esas empresas. Pues claro, estas tres personas no son empresarios, sino que son asalariados. Y son asalariados ni siquiera de empresas vascas, sino son de filiales, empresas que son filiales controladas por multinacionales, ¿no? Claro, esto ya nos dice bastante y nada positivo sobre lo que está sucediendo en nuestro tejido económico. Es decir, el peso que han ganado las multinacionales frente a las empresas de propiedad vasca pues es cada vez más alto, y esto ha llevado a que el propio Confebask ya no esté realmente controlado por empresas vascas, sino por multinacionales, ¿no? Y esas multinacionales, pues por ejemplo, en el caso de la actual presidenta de Confebask, está controlada ¿por quién? Pues por BlackRock. BlackRock ya sabemos que es uno de esos grandes fondos de inversión que controlan todas las multinacionales occidentales, ¿eh? Y que no tienen precisamente buena fama, es uno de esos fondos buitre, digamos, ¿no? Bueno, pues BlackRock controla la multinacional para la cual trabaja la presidenta de Confebask. Es decir, que no son ni siquiera empresarios, son asalariados de estas filiales de multinacionales. Y esto, ya digo, sucede con la actual presidenta de Confebask, con la anterior presidenta de Confebask y con la actual presidenta de CEBEC, que es la patronal de Vizcaya. Claro, esto nos dice claramente, primero, que a los intereses que están defendiendo, que a esos intereses lo que suceda con este país y con los ciudadanos de este país pues les importa bien poco, y el enraizamiento de intereses y de esos intereses en el entorno pues es prácticamente cero, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que tiene muchísimas consecuencias a la hora de interpretar los posicionamientos y los intereses que realmente defiende Confebask. Pues Adrián, si te parece, vamos a ir pasando al próximo tema, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de los salarios. Sí, en concreto queremos comentar una argumentación
creo que ya lo hemos hecho alguna otra vez en el programa, pero bueno, como ellos lo siguen utilizando, pues hay que seguirlo comentando. Una argumentación muy repetida en el ámbito político y en el ámbito empresarial a la hora de defender, digamos, la situación de los salarios y de las condiciones laborales en el País Vasco. Entonces, es significativo que, por ejemplo, en una entrevista en los diarios de Vocento hace, creo que una semana aproximadamente, 1 o 2 semanas, de la presidenta de Confebask, precisamente, pues se utiliza con 4 veces en la misma entrevista esta expresión de que nuestros salarios son mejores, nuestras condiciones laborales son mejores. ¿Mejores que quién? Están diciendo mejores que mejores que las del Estado. Entonces, bueno, no nos quejemos, no cuestionemos la situación laboral, la situación de los salarios, la situación de las condiciones laborales, porque estamos mejor que otros. Pero claro, ese es un argumento, pues no sé si de parvulario o de bachiller, pero que no tiene absolutamente ningún sentido, porque claro, nuestras condiciones laborales necesariamente son mejores que las del Estado, porque nuestra capacidad de producción es un 30% superior. Entonces es inevitable que si tu capacidad de producción por hora es un 30% superior, pues tus salarios sean inevitablemente superiores, ¿no? Pero claro, esto es que es algo, no es solo que sea inevitable, sino que es necesario que sea así, porque lo contrario sería una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces es algo tan evidente que casi sonroja que las patronales, incluso algunos representantes políticos sigan utilizando este argumento. Pero claro, ¿esto por qué sucede? Pues sucede, y esto hay que decirlo, por culpa de los medios de comunicación. Porque estos empresarios o políticos saben que cualquier tontería que digan, simplemente por decirla a ellos, pues los medios de comunicación se la van a repetir. Incluso la van a poner en titulares, como han hecho estos días, ¿no? Nuestras condiciones son mejores. En otros sitios están peor y siguen repitiendo ese argumento, ¿no? Es decir, si estamos un 30%, si producimos un 30% más por hora que lo que se produce en la media del Estado y nuestros salarios fuesen solo el 10%, esto sería un desastre económico. Sería un desastre social también, evidentemente, ¿no? Pero es igual. Ellos siguen con la argumentación, con este tipo de argumentación que nos revela también un problema de fondo de nuestras relaciones laborales, porque tenemos constantemente, a veces a nuestros políticos y constantemente a nuestros empresarios, apelando a una situación socioeconómica que no es la nuestra. Esto genera, en buena parte, como alguno ha dicho, que tengamos una de las patronales más reaccionarias de Europa, porque están constantemente tensionando a la baja las condiciones laborales, siempre con este tipo de argumentos, intentando tomar como referencia una estructura productiva que no es la nuestra. Y claro, ¿esto qué genera? Pues de forma natural, pues organizaciones sindicales también más reivindicativas, porque solo gracias a los sindicatos se ha podido mantener ese diferencial, es decir, que la situación de los salarios y de las condiciones laborales responda a esa mayor capacidad productiva, porque desde luego si fuese por los empresarios estaríamos mucho peor, ¿no? Mucho peor, tanto desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista también a la larga productivo, porque el tener salarios demasiado bajos lo que hace es desincentivar a los empresarios a la hora de invertir, porque ya consiguen beneficios artificialmente por vía mano de obra barata, ¿no? Pues si te parece vamos a ir pasando al próximo tema, ¿no? Que es el problema de la formación profesional. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros hemos trabajado repetidamente sobre este tema. Constantemente se hace referencia a un problema de descompensación, de que hay una apuesta excesiva por la universidad frente a la formación profesional. Y esto es cierto, ¿no? Y es un grave problema social y económico, pero nosotros siempre decimos que el problema no se ha identificado correctamente. Entonces, se han hecho muchas inversiones para mejorar la formación profesional, pero no se ha tenido en cuenta que esto no es un problema de oferta, es un problema de demanda.
es un problema de que los jóvenes y las familias no optan por la formación profesional y optan masivamente, de una forma desproporcionadamente masiva, si se quiere, por la universidad, ¿no? Y detrás de esto que hay, pues hay un problema de clasismo. Y esto hay que decirlo claramente. Hay un problema de que, pero no como nos decían en algunas campañas enfocadas absurdamente, no un problema de clasismo por parte de los jóvenes o de las familias que optan por la formación profesional frente a la universidad. Hay un problema de clasismo en la sociedad a la hora de valorar a las personas en función de si han estudiado en formación profesional o en la universidad. Porque, ¿qué ocurre? Que las familias y los jóvenes a la hora de tomar la decisión son conscientes de este clasismo y entonces dicen, bueno, pues igual a corto plazo pues se puede, a través de la formación profesional consigo más fácil pues un empleo, etcétera, pero a largo plazo sé que hacer esa opción de alguna forma me ha situado socialmente en un segundo nivel, porque luego a la hora de convocatorias o de trayectorias profesionales en las empresas, es decir, hay una tendencia altísima a clasificar a las personas en si tienen título universitario o no lo tienen, con lo cual este es el problema de fondo real. Y nosotros lo que hemos dicho repetidamente es que esto solo se puede abordar rompiendo ese clasismo. ¿Y cómo se rompe? Pues en principio a través de un acercamiento de imagen, ¿eh? Quizás utilizando la palabra universidad, por ejemplo, para todas las enseñanzas regaladas a partir de los 18 años, por ejemplo. Pues llamándoles a todas las universidades, pues sea técnica, politécnica, pues, pero rompiendo de alguna forma pues deshaciendo esa ruptura tan radical, ese abismo de imagen que hemos creado entre universidad y formación profesional y que nos ha llevado a dividir a la sociedad en dos niveles con un clasismo desproporcionado que al final tiene, lógicamente, sus consecuencias en la demanda. Es un problema muy, muy grave desde un punto de vista social y económico y que no se acaba de abordar. No se acaba de abordar precisamente porque hay muchos sectores sociales que están muy cómodos en esa situación, vamos a decir, de clasismo. Pues vamos a ir pasando al próximo tema, ¿no? Y es que Euskadi ha perdido capacidad para atraer a directivos de fuera. Bueno, este es sí, te lo he puesto entre comillas, porque es un titular de una entrevista a un directivo de una empresa con inversores internacionales situado en el País Vasco. Es una entrevista que se ha difundido en los medios de Vocento con ese titular. Y claro, resulta realmente llamativo, ¿no? Realmente llamativo porque si lo vemos con un poco de perspectiva, pues no hay más que acordarse de que durante, vamos a decir, 30, 40 años hemos estado constantemente escuchando hasta qué punto el problema del terrorismo era una losa insuperable para atraer directivos y ahora resulta que termina el problema del terrorismo y ahora nos vienen, siempre con una continua queja por un motivo o por otro, ahora nos vienen diciendo que Euskadi ha perdido capacidad para atraer a directivos de fuera. Bueno, el que entienda cómo es posible que esto sea así después de todo lo que nos han dicho durante 40 años, que venga y nos lo explique. No voy a hacer más comentarios sobre este tema, pero bueno, yo quiero dejarlo ahí porque esto es ya, iba a decir de chiste, si no fuera mucho más serio. Pues bueno, pues si te parece vamos a pasar al último tema porque nos estamos quedando sin tiempo y este es acerca de Argentina. Sí, ¿me puedes decir más o menos cuánto tiempo tenemos? Porque para enfocarlo de una u otra forma. Pues 5 o 10 minutos como mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando en Argentina con el bueno, hay todo tipo de especulaciones sobre qué es lo que va realmente a hacer o no Milei de todo lo que ha dicho que va a hacer, ¿no? En principio, intentando situarlo ideológicamente en el ámbito económico en el que estamos hablando. Él, bueno, ha dicho muchas veces que se ha definido a sí mismo como anarcocapitalista,
otros dicen que más que anarcocapitalista es minarquista, es decir, que no pretende que no haya gobiernos, sino que el gobierno al mínimo, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? El Estado, reducir el peso del Estado a un mínimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, ya nada más ganar las elecciones, ya ha empezado a anunciar privatizaciones de grandes empresas. Y bueno, la verdad es que esto en sí mismo no es algo tan novedoso. El lenguaje de Milei era, por supuesto, muy, muy radical, pero claro, los procesos de privatizaciones masivas los hemos conocido también en Argentina, pero también en Europa durante los últimos años de forma constante, de tal forma que sectores empresariales, sectores públicos empresariales muy potentes que había en el conjunto de Europa Occidental, que se construyeron durante 20, 30 años a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 80 se fueron privatizando de forma masiva, y en el momento actual cambia mucho según los países, pero el país con un sector público empresarial ya más privatizado es probablemente España, en el que está pues cerca de un 0,5% de la economía, ¿no? Otros tienen hasta un 5, según como se mida, un 5 o un 10%, ¿no? Y bueno, esto significaría que quizás, sin que fuese algo tan utópico como el propio Milei que pretende hacer ver, pues en la práctica, pues esto nos lleve, por un lado, a un proceso de privatizaciones masivas similar al que ya se ha producido en Europa. El tema es que, además de las privatizaciones del sector público empresarial, Milei parece apuntar también a los servicios públicos. Bueno, vamos a ver en este sentido hasta dónde llega, pero esto encajaría bastante con, bueno, dentro del neoliberalismo también ha habido oleadas de privatización de servicios públicos con distinto peso según los países y en distintos momentos, pero no hay que olvidar que en los últimos años, desde las multinacionales en su conjunto, se estaba apuntando a lo que se llamaba este modelo de capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, con un proyecto impulsado por el Foro Económico Mundial que le llamaban el Gran Reinicio o el Gran Reseteo, donde se apuntaba también a unos pasos definitivos o pasos muy agresivos en la pérdida de peso de los estados frente a las grandes corporaciones. Entonces, bueno, vamos a ver, porque no es descartable que Argentina pudiese ser un primer paso o un paso de referencia en esta dirección. Las noticias que nos estaban viniendo en los últimos meses eran que, sobre todo a partir del estallido geopolítico en Ucrania, las multinacionales estaban de alguna forma ralentizando ese proceso de lo que habían llamado el gran reseteo, gran reinicio, con la idea de que ahora este choque geopolítico era una prioridad. Pero bueno, no es descartable que lo que está o puede suceder en Argentina sea un primer paso en esa dirección. Y bueno, desde el punto de vista económico hay otra vertiente muy importante en el caso de Argentina, y que es el posicionamiento geopolítico en el ámbito económico, ¿no? Es decir, en general en Latinoamérica los países emergentes y China fundamentalmente estaba teniendo un peso creciente, y Milei se ha posicionado constantemente muy en contra de los países emergentes, en contra de Rusia, en contra de China, incluso en contra de Brasil, y con lanzando declaraciones agresivas sobre contener, reducir o incluso suprimir las relaciones económicas con estos países. Claro, esto es algo muy interesante para Estados Unidos, que estaba viendo peligrar su hegemonía y su peso económico, social y político en Latinoamérica, y esto puede ser una oportunidad para para recuperar terreno perdido. Vamos a ver, porque hasta qué punto el incremento de las relaciones económicas de Argentina con China de los últimos años hacen que este proceso sea o no reversible. Es posible que muchas empresas ya tensionen, algo similar ha sucedido también en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Tensionen a Milei en la dirección de contener ese enfriamiento de relaciones con China y hagan más difícil ese posicionamiento que, por supuesto,
encantados a los norteamericanos, que en las dos vertientes, tanto en el gobierno, en los demócratas, como en el sector trumpista, pues han recibido encantados a la victoria de Milei. Pero bueno, aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? Sabemos que van a avanzar en privatizaciones empresariales, y es lo primero que han anunciado, y eso parece claro. Vamos a ver en las privatizaciones de servicios hasta dónde llegan, y esto nos indicaría quizás una apuesta de conjunto de las multinacionales occidentales por continuar por esa vía por la que habían amenazado, a pesar del choque geopolítico que hemos mencionado antes. Y por otro lado, tenemos la incógnita de hasta dónde se va a rebalancear Argentina en sus relaciones económicas con respecto a Estados Unidos y con respecto al bloque emergente y China, fundamentalmente. Pues bueno, Adrián, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que no sé si tienes algo más que añadir. No, por mi parte, hemos tocado los temas que habíamos puesto sobre la mesa. Por mi parte, de acuerdo. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy y hablamos la semana que viene, Adrián. Estupendo, Leire. Pues hasta la semana que viene, entonces. Bueno, eskerrik asko. Vale, Suri. Agur.